Ok, bueno, después de 6 estudios terminamos de ver finalmente lo que es eternidad. Lo que yo pensé que iba a ser un tema más sencillo, realmente no lo fue. Pero bueno, gracias a Dios lo vimos. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la eternidad. Básicamente la eternidad la podemos entender como, como generalmente la entendemos, es como que no tiene fin, una cuestión de tiempo que no tiene límite. Pero la realidad es que cuando nosotros observamos la eternidad como está revelada en la Biblia, es algo que es más allá del tiempo. El tiempo es algo creado por Dios, y Dios, siendo trascendente a la creación, Él es eterno, está por encima, por llamarlo de una forma, por llamarlo antropomórficamente de alguna forma, es decir, de una forma que lo podamos entender, por encima del tiempo. Y es en razón de ello que podemos entender ese Olam que hablábamos, que es de los siglos por los siglos y hasta los siglos y en los siglos. El ejemplo que poníamos era como, no sé si han visto los dibujos, tú seguramente sí, que están en perspectiva y que hay un punto, el punto de fuga de un lado y del otro. La idea es esa, es un punto de fuga. Líneas paralelas que nunca se tocan y que se trazan hasta el infinito. Eso es la eternidad puesta en términos humanos para que la podamos entender. Se expande hacia la eternidad, nunca se toca, digamos, esas líneas, y es así, en un infinito. Teológicamente y para nuestro entendimiento es que nosotros hablamos de eternidad pasada y eternidad futura, como antes de la creación y después de la creación. Pero la realidad es que la eternidad no tiene ni pasado ni futuro porque es algo que está más allá del tiempo. Palabras de Agustín son: Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene antes, existes tú, y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable, y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Finalmente, esta eternidad revela a un Dios que va más allá de lo creado, ¿de acuerdo? Dimos varias explicaciones acerca de la eternidad y cómo implica una eternidad una serie de movimientos o cómo está relacionado la sucesión de acontecimientos y de movimiento con el tiempo. Si nosotros lo extendiéramos hacia el infinito, hacia atrás, sería imposible de entender un punto en el que nos encontramos hoy. Filosóficamente se entiende que hubo un principio, sin lo cual no hubiera empezado una sucesión de hechos, que es la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Ok? Pero realmente lo que sucede con Dios es que Dios está más allá del tiempo. Y es por eso que la Biblia nos revela que Dios está en un eterno presente. Para Él, como lo revela la palabra, es: un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que refiere no es que se limite su conocimiento o su entendimiento del presente a 1000 años, sino es una forma de expresarse para que nosotros podamos entender un periodo muy largo de tiempo. Y lo tiene con plena lucidez. Poníamos el ejemplo de una novela. Imaginemos estas personas que leen las novelas en unos cuantos minutos, que las pueden hojear, y más o menos así, estas personas que pueden entender cómo está pasando toda una sucesión de tiempos, hablábamos el ejemplo de 100 años de soledad, en 100 años y concentrados en 20 minutos. La gran diferencia es que Dios lo ve como un eterno presente. Todo eso aconteciendo en el mismo momento y con la plena lucidez. ¿Por qué? Porque está encima de la realidad, de la realidad temporal. No obstante eso, ¿qué es lo que sucede? Que vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios actúa en el tiempo y en los acontecimientos. No es alguien que nada más está en la mera expectativa, sino que está realmente influyendo y actuando en la realidad que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque finalmente no solo es el creador del tiempo, sino es el Señor del tiempo, es decir, es el soberano sobre el tiempo. ¿Ok? Incluso vimos que nuestro Señor Jesucristo vino
en el momento en que se cumplieron las cosas que se tenían que cumplir, como lo revela Gálatas 4:4, para que entonces viniera. Es decir, hay una relación total entre lo que está aconteciendo y Dios actuando y siendo soberano y gobernante sobre esta realidad temporal. Derivado de ello, obviamente esto es resumirlo muy rápido, pero derivado de ello vimos las consecuencias de la eternidad. Como primera, vimos que si nosotros tuviéramos una claridad o una forma de pensar hacia lo eterno, cambiaría mucho nuestra forma de vivir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hablaríamos de la vida eterna o de la muerte eterna. Derivado de ello también vimos el infierno y cómo el infierno es revelado como una realidad. No es algo que vaya, que nada más se dé, como algunos piensan, para asustar a las personas, para que se porten bien, porque no tiene nada que ver con ese fin. Pero es una realidad en donde hay un castigo eterno para las ofensas al ser eterno. ¿De acuerdo? Y la Biblia habla específicamente de un lugar de castigo o de sufrimiento. También vimos cómo Cristo ofrece esa paz que el mundo no entiende. Es una paz que va más allá de las circunstancias temporales. ¿Por qué? Porque nos pone en paz, en armonía con el Creador, a quien hemos ofendido, y solo a través de Cristo es que podemos encontrar la reconciliación para tener una paz que, insisto, el mundo no va a entender. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo acerca de cuando vas en un avión? Cuando vas en un avión y estás por aterrizar, ves las nubes. Y tú, arriba del avión, tú ves cómo se ve todo con plena calma. Se ve una luz, unas nubes que parecen algodón y se ve toda una paz. Y sin embargo, si está por llover, tú ves por abajo, pasas esas nubes y se ve la tormenta. Y lo que dice Tozer es, veamos con la perspectiva eterna, veamos las cosas desde arriba, desde donde se ve la paz, no desde la perspectiva temporal en que nosotros estamos enfrentando todas estas realidades que no es que las imaginemos, son reales, pero sepamos, como lo vamos a repasar, si Dios nos da tiempo ahorita, cómo el mal tiene una razón de ser. Y cuando hablamos de soberanía también lo vimos, pero finalmente es cambiar esa perspectiva y entender que del lado de Dios, de lo que Él ha revelado, nos muestra que finalmente, como veía una imagen, ¿no? Una imagen de una Biblia que decía, spoiler alert, te voy a echar a perder la Biblia, Dios gana. Finalmente Dios va a ganar. Y Él va a venir y va a establecer la justicia, el reino que ya empezó en lo espiritual, lo va a terminar de establecer en lo físico. ¿De acuerdo? Vimos también cómo esa eternidad tiene un reflejo y la Biblia refleja que Dios es el Rey eterno. Y habla de un reino eterno y de ese Dios eterno, de ese Rey eterno que gobierna soberanamente sobre toda la historia. Como Dios es eterno, también vimos que su palabra es eterna. La palabra, Jesucristo, lo registran 3 de los evangelios, lo dice con estas palabras. El mundo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se van a cumplir todo lo que viene diciendo. Cuando hablamos nosotros acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios, vimos cómo esas profecías que ha llegado ya el tiempo de cumplirse se cumplieron con plena perfección, con plena exactitud. Y vimos que cuál sería la mejor consecuencia finalmente, adorar a Dios. A ese Dios eterno pusimos el ejemplo de Israel, el de Nabucodonosor, y cómo Pablo lo registra, que hemos de adorar, de alabar a ese Dios eterno. ¿De acuerdo? En resumidas cuentas, es la eternidad. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo en orden? Perfecto. Pasemos entonces a la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Vamos a ver qué implica eso que es todopoderoso. ¿Implicará que pueda hacer cualquier cosa? Adelante. Perdón, yo sí. Tengo una duda de algo que dijiste. Adelante. Cuando decías que Dios no está como observando nada más, sino que está actuando todo el tiempo. Ajá. ¿Podrías precisar un poco más esa situación? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo actúa o cómo lo está haciendo? Ok, la Biblia, mira, vamos a Hechos 17.
Hechos está en el Nuevo Testamento, están en los verdes, es el 5º libro. Ajá. ¿Es morado o el negro? No me acuerdo ahí. Aquí está. Pero 17. Es el capítulo. ¿Son los números grandes? Ajá. Los versículos son los de ¿Cuáles son los libros, el color de atrás? No te preocupes, no traemos prisa. Sí, no. ¿Es morado? Sí, es muy bueno. El 5º libro en morado, la 5ª etiqueta es Hechos. Aquí ya. Ajá. Gracias. Y en el 17. No traemos prisa, no pasa nada. Don't worry. ¿Sí? Vamos al versículo 26. Y de una sangre ha hecho... Ajá. En la parte de arriba. Las notas abajo. Es como subíndice o Y estos superíndice. son los numeritos. Superíndice. Ajá. 10, 14, ¿qué dijiste? 20. 26. Es que ese es un comentario. Está por acá. 22, Todavía falta. 23, 24. Ahí está. ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Si te fijas, ¿qué es lo que dice? Que Dios ha prefijado los tiempos y las cosas. ¿Cómo iban de acontecer? Algún teólogo dice, esto implica en que incluso pone el límite a las naciones, o sea, qué parte van a gobernar, en qué parte van a estar, cómo hay un control de Dios soberano sobre toda la historia. ¿Ok? Ahora, esto es en general, te voy a llevar a un punto. Vamos a Salmos 105. Pero habla del orden de los límites, de los tiempos Ajá. y los límites de su habitación, pero no, o sea, no habla de las acciones. No, por eso. Ahorita ese es como que el orden. Ahorita te voy a llevar a las acciones. Vamos a Salmo 105. Eso está. Es para acá. Ajá. Vamos al versículo 7. Vamos a leer un poquito extendido, pero aquí vamos a ver. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Si nosotros, aquí es una forma resumida de ver lo que vamos a ver, de lo que te voy a hablar. Pero si nosotros nos retomamos a Génesis 13 a 17, vemos a Dios interactuando con Abraham. ¿Ok? Juramento a Isaac. Después actúa con Isaac. ¿Ok?
Le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Posteriormente, a partir del 35, me parece, ya empezamos a ver cómo actúa con Isaac. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como por